Buenos días o buenas tardes, compañeros. Junto a los integrantes de este grupo vamos a hablar acerca del concepto de significante según Jacques Lacan, en lo cual todos podrían pensar que este concepto viene por parte de este famoso psicoanalista. Sin embargo, se remonta y el origen del término a un contexto histórico bastante antiguo, y nos vamos a remontar hacia Grecia, por ejemplo, que ellos fueron los primeros que instauraron una diferencia y poniendo reglas con respecto a la gramática. Siguiente diapositiva, por favor. A la gramática, y posterior a eso, los franceses se ahondaron más en este tema de las reglas gramaticales, para luego pasar al periodo, que sería el segundo, de la filología, el cual hace la comparación de los textos históricos en base a ese contexto. ¿Cuál es la crítica de este segundo periodo? Es que se hizo una se pasó por alto, digamos, lo que es la lengua dinámica, la lengua viva, y solo se depositó la comparación de los textos escritos en base a la lengua escrita. Entonces, gracias a esta crítica surgió el tercer movimiento o periodo, como lo pudiéramos llamar, en base a la gramática comparativa, que es la comparación de estas reglas gramaticales y de estos textos, con la combinación de la filología comparativa también, pero teniendo en cuenta que una lengua puede traducir otra y una lengua puede comprender y entender otra. Entonces esto abre la puerta, o le interesó bastante a este autor, que es Ferdinand de Saussure, que, bueno, es importante mencionar cuando fallece, ya que posterior a este fallecimiento se instauró, digamos, la creación de un texto en base a su nombre, pero no nos desviemos del tema, digamos, que Ferdinand fue un lingüista, semiólogo y filósofo suizo, ¿ya? Lingüista y semiólogo importante, porque él instauró la estructuración lingüística, instauró la semiótica, que es el estudio de los signos, que serían las letras o cualquiera que forme una palabra. Entonces, después de su muerte, se creó un texto llamado El Curso de la Lingüística General. ¿Por qué de manera póstuma? Porque él estudió toda su vida significados y conceptos bastante importantes, el cual dentro de esto está significados significantes, lo que atañe hoy día a nuestra presentación. Y los estudiantes en el año 1916 hicieron público, digamos, el compilado de estos estudios para que el mundo pudiera ver lo que Ferdinand, digamos, estudió y lo que pudo ver. Como datito, y en 1915 se tradujo del alemán, o sea, hacia el alemán, y en 1916 se publicó. Bueno, en la próxima diapositiva podemos ver que se ve la diferencia entre significante y significado, y aquí es donde nosotros como grupo nos gustaría que presten atención, ya que es bastante, podría llegar a ser confuso, que el significante es la forma material o la forma sólida que toma un signo. Llamemos signo a las letras, que en este caso estarían componiendo la palabra rosa si las unimos completamente. Y esto puede ser de manera escrita o de manera gráfica, visual. Como por ejemplo, nosotros podemos ver esa rosa y sabemos que es una rosa. Pero vamos más a lo que es el significante. El significante es la manera sólida de los signos, en este caso componen la palabra rosa y hacen, uniéndose, que yo fonetice y mencione rosa. Entonces, al yo mencionar esta palabra, se forma una imagen acústica. ¿Y a qué le vamos a llamar imagen acústica? A lo que en nuestra mente vaya a representar qué significa para nosotros la palabra rosa. Y de ahí sale significado, que al yo esbozar y al haber formado la imagen acústica, en mi mente se forma la imagen y mi significado de rosa, que pasaría a ser, digamos, en este caso, flor de rosal, notable por su belleza y su color, que si no está el significante en letras y en esbozo con lo que yo menciono, también lo puedo significar con la imagen. Ahora, para otros autores, en la siguiente diapositiva, sale que, por ejemplo, Charles Peirce menciona que no es necesario que nosotros esbocemos la palabra rosa, que haya una imagen acústica para que en nuestra mente aparezca la, la imagen, digamos, del significado de lo que indica la palabra, sino que netamente es una combinación de signos
que nosotros en base al mismo concepto podríamos determinar su significado. No es necesario que nosotros lo esbocemos, según ese autor que también se basa en la semiótica. Ahora acá hay otro ejemplo, donde sale la mesa, que representa bastante bien lo que Peirce quería mencionar, que a nosotros ver la combinación de signos, mesa, y sin de que yo lo diga, hagamos que no lo digo, aparece la imagen acústica, o sea, la imagen, digamos, en nuestra cabeza, que en este caso no sería imagen acústica. Ahora le doy la palabra a mi compañera Nati Matos. Bueno, chicos, yo les voy a explicar más o menos cómo se desarrolló este término, que bueno, como bien antes mencionaron, Saussure ocupa este término y ocupa lo de significación, que él se refiere que esto es la relación entre la imagen acústica, que sería el significante, y el concepto, que sería el significado. Él decía que el significante significa su significado y que estos dos tenían un vínculo indestructible, que estaban unidos inseparablemente. Por otro lado, Lacan utiliza este término, la significación, como con el concepto directo también de Saussure, y él le da, lo pasa desde el orden simbólico hacia el imaginario. Lacan, a diferencia de Saussure, él invierte este patrón y coloca arriba significante y abajo significado, ya que él afirma que la relación entre significante y significado es más precaria. Y explica también que la barra que los separa es la representación de una ruptura o de una resistencia hacia la significación y no de un vínculo en sí. Y Lacan formula que un significante es lo que representa al sujeto para otro significante, perdón. Y que aquí lo que cuenta más bien no es la significación, sino es la significancia, que es lo que produce directamente la imagen acústica de la palabra misma. Acá, bueno, cabe mencionar que el significante es un elemento significativo del discurso, ya sea consciente o inconsciente, y que esto puede determinar los actos y hasta el destino de un sujeto sin que éste lo sepa. Y las relaciones, los objetos y hasta los síntomas pueden ser significantes que adquieren un sentido mientras se relacionan con otros significantes, ya que esto va en cadena. El significante puede ser tan subjetivo para cada quien que eso depende, el sentido que le demos depende como de la interpretación y la experiencia de cada uno. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, Lacan también nos quiere decir que el pensar está constituido básicamente por unos significantes que van cambiando continuamente de significado. Por eso él decía que para el psicoanalista es mejor centrarse, darle más importancia al significante que al significado en sí, ya que la persona que está bajo terapia de psicoanálisis puede ir cambiando este significante dependiendo de cómo él le vaya dando el sentido a esto mismo. Porque el significante repite, y esto también es importante, a otros significados de momento que puede ser inconsciente también. Acá tenemos, por ejemplo, esta típica imagen que está este debate eterno de si es un 6 o es un 9. Esto también es muy subjetivo, como le explicaba anteriormente, ya que dependiendo de la experiencia propia, de la interpretación, este significante nos puede dar un distinto sentido dependiendo del recuerdo que a nosotros nos evoque este significante. Este puede ser un recuerdo muchas veces de niñez, principalmente de niñez, que es algo que nos va marcando y que a raíz de nuestra vida va en cadena de significantes y esto va teniendo un sentido distinto, que se va desarrollando dependiendo del contexto, de la situación en que nos veamos envueltos. Bueno, y ahora dejo a mi compañera Constanza que va a explicar también una miradita de Lacan sobre el significante.
Bueno, en el seminario entre 1954 y 1955, Lacan afirma que el discurso del sujeto está en orden del error, ya que el error es la manifestación de la verdad. El significado se caracteriza por su aspecto material. Es el material audible, lo cual no significa que sea el sonido. El significante es definido como un signo de ausencia, ya que este no representa la significación, sino que la completa, ya que la significación no significa nada. Quintiliano, el cual es un autor que nombra a Lacan, este es precursor del signo saussuriano y plantea que todo discurso consta de aquello que significa y de aquello que es significado. También él plantea que los pensamientos están en relación con la búsqueda de ideas y las palabras están en relación con la expresión de estas ideas. Para Lacan, el lenguaje no es un sistema de signos. Lacan afirma que los significantes se combinan de cadenas significantes siguiendo las leyes de la metonimia. ¿Qué significa la metonimia? Que es una figura que emplea cuando modificamos el significado literal de un signo que lo constituye por otro elemento con el que se está estrechamente relacionado. Lo podríamos ejemplificar de esta forma. Los niños son la alegría de un hogar, lo que quiere decir que los niños nos causan felicidad en nuestro hogar. También Lacan define el significante como lo representa un sujeto para otro significante. Cuando Lacan habla de los significantes, a menudo se refiere a lo que otros sencillamente llamarían palabras. También se postula que el significante es introducido en lo real gracias a su propia existencia, ya que los significantes se basan en otros significantes y esto constituye lo real y se concientiza. Lo que es importante para Lacan es el significante, ya que este es consciente y el significado es inconsciente. También se dice que el significante de algo puede serlo de cualquier otra cosa, porque todas las personas tenemos diferentes significantes de acuerdo a nuestras experiencias, como antes ya habían mencionado. También Lacan coloca la función de significante para significar, ya que el significante será el elemento que apunta al significado, el cual su función va a ser la de significar. Por eso, como también antes mencionaban, el psicoanalista se debe enfocar en el significante más que en el significado que se tenga. Paso a mi siguiente compañera. Otros autores que hablan sobre el término significante son Jean-Claude Milner, Michel Arrivé, Rowan Jacobson, Emil Beneviste, Diana Rabinovich y Claude Lévi-Strauss. Sobre el primero, Jean-Claude Milner, puedo decir que es un lingüista, filósofo y ensayista francés. Se refiere al significante lacaniano en sus trabajos, indicando que es inseparable de la teoría del sujeto. Michel Arrivé también hace referencia al significante igual que Milner. Sin embargo, sostiene que es posible hacer una comunicación entre los dos conceptos de la lingüística y aquellos del psicoanálisis. Identifica puntos de convergencia y divergencia entre el significante saussuriano y el significante de Lacan. Roman Jacobson, quien fue un lingüista, fonólogo y teórico literario ruso, sostiene que existen dos directrices semánticas en todo el discurso. Un tema puede suceder a otro a causa de su mutua semejanza o gracias a su contigüidad. En la poesía trabajamos principalmente con la semejanza y en la prosa con la contigüidad, es decir, con la metáfora y la metonimia respectivamente. Además, atribuye al sonido una atribución poética, una palabra o un fonema clave en un lugar oportuno donde lograr alcanzar una significación contundente. Emile Beneviste, teórico del lenguaje y profesor de lingüística francesa, discute la idea de que el signo vale como principio de análisis para todos los niveles, indicando que la frase como tal admite la segmentación de las unidades del tipo de signo. Es decir, una frase es un todo y no se reduce solamente a la suma de sus partes. Diana Rabinovich, psicoanalista, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, indica en su libro Sexualidad y Significante que, por la influencia de Saussure,
Tanto Jacobson como Levi-Strauss consideran lo siguiente. El lenguaje como una estructura. Cada elemento tiene su posición en el conjunto. La noción del signo de Saussure es incorporada con carácter de arbitrariedad. Y los elementos son diferenciales. Como dice Saussure, consiste en ser lo que nosotros. Bueno, como podemos hablar de otros de los autores que, además de los que dijo mi compañera, tenemos además a Levi-Strauss, que propone conservar la palabra signo, que es utilizada por Saussure para designar el conjunto y reemplazar el concepto e imagen acústica respectivamente por significado o significante. Para Levi-Strauss, el signo establece una relación entre el significado sensible y el significado inteligible. Por esto se trasciende la oposición entre lo sensible y lo inteligible. De igual forma, Levi-Strauss en ocasiones habla de forma y contenido o bien de sonido y sentido. ¿Qué es lo que podemos decir respecto a esto? Que el concepto de significante se sigue utilizando en el psicoanálisis hasta el día de hoy. Y bueno, profesora, esta fue nuestra disertación. Que esté bien, saludos.